voy a seguir con el equipo de trama y personajes. Bien, que estaban con Alma Fantasma. Bueno, nosotros nos tocó Alma Fantasma y en un lugar que es un pueblo en el cual se nos presenta a los personajes, a los diversos fantasmas, con una cierta apatía, están como tristes, hay una oscuridad, entonces eso nos da como la sensación de que en el pueblo se maneja una cierta tristeza. Después conversamos también sobre un inicio abrupto, un comienzo abrupto, porque ya empieza con la problemática de que en el pueblo sucedía algo terrible. Los fantasmas habían perdido todo su encanto. Parece que los fantasmas ya no asustaban como antes, y esa era como algo, bueno, una problemática que surgía ahí. Alma es la costurera del pueblo, y en determinado momento llega como un fantasma gigante a que Alma le elabore su vestuario, y ella necesita 2 sábanas, y este personaje, este fantasma, se cruza por un rosedal en el cual estropea todo ese vestuario que le había preparado Alma, y ella propone arreglárselo, pero con algunas intervenciones. Entonces, digamos, el vestuario le queda intervenido con esas flores, digamos. ¿Y qué pasó? Él se enfrentó a ese pueblo apático, a esos fantasmas, donde ya no les creían o ya no asustaban, que era el propósito de ellos, y cuando llega, tiene la primera señal, que es una niña que lo recibe saludándolo. O sea, había sido visto que antes habían perdido todo ese encanto o encanto no, porque en realidad antes el propósito era asustar, pero bueno, ya ha sido visto, era como devolverle el propósito. De ahí que empezaron el resto de los fantasmas a querer también tener sus propios trajes con determinadas intervenciones, hasta los propios animales. El que era músico quería con notas musicales, el que le gustaba el mar, que tuvieran alguna referencia del mar, y así empezaron a poblarse todos los fantasmas con diferentes vestuarios. Quiero pensar a ver otra cosa que vamos a agregar acá. Bueno, se presentan todos muy coloridos, y nos habla también de que si el final había sido inesperado o no, y nosotros consideramos que sí, que el final había sido esperado, porque como teníamos como referencia a aquella niña que había saludado y que se había reído, entonces dijimos, bueno, el final había sido positivo, porque en realidad como que lo dejó ahí abierto. Y también notamos, la compañera acá, que el inicio había sido oscuro, triste, con esa apatía, y que el final había sido la misma imagen, pero colorida. Entonces, también nos dio que pensar que, bueno, que al final habían sido todos aceptados con esta nueva realidad, que ya no era para asustar, que el propósito había cambiado, pero que había sido muy, muy bien recibido todas esas intervenciones. Como que el personaje se transformó, porque una de las preguntas... Sí, eso también, los personajes se transformaron ahí. Sí, que se habían transformado. ¿Alguien más tenía creo que no, que era el único equipo, puede ser, o alguien más tenía Alma Fantasma? Bien, me parece que quedaron ustedes solos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos conflictos? 2. Ah, bien. El inicio, que es un comienzo abrupto, que se te plantea como que, bueno, el pueblo, cierta apatía, y que ya no era como... Y después, la máquina de coser cuando se rompe. Alma Fantasma, que era cuando ella iba a lograr su propio traje, me olvidé de esa parte. Y que ellos proponen arreglársela justamente porque, bueno, ella había sido muy buena con el resto de los fantasmas, le había hecho el traje para todos. Vimos esos 2 problemas que generan. Claro, porque eso también no es algo muy común tampoco, ¿no? Que los textos tengan un doble conflicto. Está muy bien, empieza con un comienzo abrupto porque ya hay un conflicto inicial, que es que los fantasmas no generan el mismo efecto que generaban antes, pero una vez que eso se resuelve, aparece otro, y es que a la protagonista se le rompe la máquina de coser, ¿no? Que es como su arma de batalla para enfrentar este problema. Y ella también quiere tener, obviamente, una sábana, ¿no? ¿Qué pasa con esto de los estereotipos en relación a los fantasmas? Y bueno, los personajes son estereotipados, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes?
Yo creo que sí. En un comienzo sí. En un comienzo sí, en realidad vos decís fantasmas y enseguida te viene esa imagen de asustar, miedo, bueno, la sábana blanca. Bueno, claro, cero color. Y después como que logra romper eso y cambiar no solo la impronta, sino también lo que llega, ¿no? La otra persona que lo recibe. Sacamos esa oscuridad y la transformamos en un color. O sea, el vestuario es otro, claro, pero la intención... Ahí va, o sea, por esa misma transformación que planteaban ustedes antes, ¿no? Esa misma transformación hace que ese personaje que aparece en un principio, que es bien estereotipado, el estereotipo que tenemos de fantasma, tenga un quiebre por un hecho brujas, circunstancial, ¿no? También, como los tenían los cuentos con las brujas. Claro. También pasa, ¿no? Y ahí... Los lobos. Los lobos. Los lobos. Los monstruos. Bien, hay de todo. Acá vemos... claro, porque hay cuentos que trabajan a partir del estereotipo y hay otros que buscan quebrarlo. En este aparecen los dos, aparece el estereotipo y cómo ese estereotipo se transforma y se modifica para convertir a estos personajes en algo más singular, porque además el fantasma, todos con la misma sábana blanca que asusta, genera esto que como una masa de... Después que ellos empiezan a definir el vestuario que tienen, ya empiezan a tener cierta singularidad que los diferencia de los otros. Y empiezan a cumplir otras funciones también dentro del pueblo, ¿no? Sí, aparte generó como ese problema, ¿no? Ya no asustaban a nadie. O sea que algo había que modificar. Algo había que modificar, muy bien. Pablo Choca también es uruguayo, por ejemplo, para ir conociendo autores de literatura infantil nacionales. Y me queda el último, que es... Chocolate y merengue, que son los temas. Bueno, el tema se reconoce fácilmente ya desde la tapa. Chocolate y merengue. Lo aborda también de una forma bien sencilla, decíamos sin discursos grandilocuentes. Es un niño que va al puerto porque están llegando migrantes. Ve a un niño que lo único que nota es que tiene el color de chocolate, piensa que es de chocolate y por lo tanto le da un mordisco. Sí. Y bueno, el otro niño también piensa que es de merengue y también le da un mordisco. Por supuesto que los dos sienten lo mismo y también sienten el mismo dolor y también el mismo sabor. ¿Tá? Bueno, y después es tan sencillo como eso, no tiene... Hablábamos, viste, que los maestros a veces hacemos el discurso de la discriminación y qué sé yo, y estamos horas ahí sermoneando, y esto es bien sencillo, dando mordiscos. Es un tema complejo de tratar, hablábamos de lo que pasa en las escuelas en ocasiones, y sin embargo va con eso tan sencillo como el niño se da cuenta de que son iguales y punto. No sé si me voy a acompañar algo más. Es un tema tabú. Es un tema tabú, por supuesto, y lo aborda en ningún lado, hace referencia, hace referencia al color de la piel, de que uno tiene la piel de merengue o chocolate, pero la mención y nada más. Y después hablamos de las imágenes. Claro, si no tengo nada más para agregar, hablamos mucho de la ilustración también, ver la diferencia, cuando un niño llora es mucho más chico que el que mordió. Si vemos los niños no tienen ninguna diferencia, es decir, el color de la piel, los ojos iguales, la boca igual, la nariz igual, lo único que cambia es el color de la piel y el pelo. Y bueno, como decía, cuando, por ejemplo, ahí... Estás viviendo la situación, aparece... Claro, exactamente. La perspectiva. Claro. Ahí el mordido está, claro, más grande y el otro está chiquito. Y bueno, después al final están exactamente los dos iguales, digamos, casi que simétricos. Y después está la historia paralela, digamos, a los seres humanos, los animales, ¿no? Uno tiene un perro que está atado, otro tiene un pajarito en una jaula, y vemos como de a poco, a medida que van conociendo uno al otro, se van liberando. Unos, aparte el blanco, el otro y el otro. También. Exacto. Uno suelta la rienda, el otro sale de su jaula, y bueno... Después de la primera mordida que dio el primer niño, se suelta justamente el perro, como que lo liberó de la incertidumbre y como que empieza como a liberarse, como unas libertades. Y el pajarito sigue atrapado hasta que después de la segunda mordida se libera el pájaro.
como que la historia en vez de ser, no es tanto como una historia para el claro, como que la conciencia de cada uno y lo que va pasando dentro de ellos lo va contando como que el animal en sí, como que claro, el perro pasó de que era como chiquitito hacia al lado de él, como que estaba chiquito, cohibido, como que no sabía qué estaba pasando, a que ya cuando empieza a interesarse y salió se empezó a liberar, empezó a ser como más grande. Como una metáfora de que los prejuicios atan. Sí. Claro. Después cuando ya están los dos fuera, que cuando los niños están mirando, los animales también. Este grupo hizo todo, habla de la ilustración. Era muy poderoso el tema de la ilustración. Vieron que los criterios en realidad nosotros los separamos, pero hay cosas que van de la mano, ¿no? Sí, lenguaje literal y la ilustración. Como va una cosa de la mano a la otra. Porque justamente los personajes principales como que en realidad no fueron los que contaron del todo la historia, porque ellos no hablaron entre ellos dos. No se muestra el lenguaje de cada uno. Pero el perro dice se pío y el otro dice wow, es como que en un momento para conocerse tienen que empezar a tener también hablar el idioma del otro. Claro, como que en realidad son los animales los que están exactamente. Y ahí empieza, cuando empieza a ver la interacción, que la interacción de ellos es más visual, pero también después quedan todos contentos, ellos juegan y los niños también. Pero hay que llevarla a la feria del libro para hacer brillantes. Hay otro equipo que trabajó para este texto, ¿no? ¿Quieren aportar algo? En realidad tiene más. No sabemos si el tema es tan tabú, porque en realidad es como un tema que ya también está muy trabajado y que me parece que con los años ha ido perdiendo, pero que sí es un tema actual y cotidiano, ¿no? Sobre todo en las escuelas. Y que lo trata con un lenguaje sencillo que hace que los lectores, en este caso los niños, se identifiquen rápidamente con los personajes, invitándolos a revisar sus propios prejuicios y la manera de vincularse. O sea, que no es, que ellos lo dijeron, que no es como una especie de sermón o de ay, esto está mal, entonces porque te da pautas, digo, como que con esa historia como breve y divertida, los invita un poco a reflexionar. Y después no sé, vamos a agregar después lo demás, ¿no? Claro, además de que era una trama que era como fácil también para trabajarla. Claro, texto breve, claro. Se adapta a cualquier nivel también. Además, nosotros ya hemos dicho que es tabú, pero también está el tema de las migraciones, que estaba diciendo ella que es algo muy normal, porque en el caso nosotros siempre cuando vemos a alguien capaz que de color y pensamos en un tema racial, capaz que se piensa más en los tiempos cuando estaba siempre la ilustración del rubiecito de ojos celestes con el muchachito que capaz que era afrodescendiente o indígena, pero en este caso, por ejemplo, el muchacho nada que ver, es pelirrojo, con pequitas y todo, y el niño por la vestimenta es hindú, o sea, totalmente diferente a lo que siempre se habla del tema de la parte racial, y la avenida, la migración, que tanto tenemos en Uruguay, es algo que también se puede trabajar un montón, y justo se da en un tema donde tenemos un montón de temas políticos hoy en día que también está viendo un montón de todos esos lados que está teniendo migración. Entonces, como que... Pero además, a pesar de que es un tema muy trabajado, muy dialogado, persiste porque lo vemos diariamente, que existe racismo, que existen comentarios de los niños, de gente que prácticamente tiene el mismo tono de piel y efectivamente utiliza. No solo el tono de piel, esto es decir, de ser de otro país y otra cultura. Lo divertido del cuento en realidad es que en ningún lado intervinieron los adultos, porque si nosotros se hubiera dado esta situación, en la primera mordida ya hubiéramos intervenido. Acá se dejó la exploración, por eso el paralelismo con los animales es esa inocencia que en realidad de que ellos tuvieron la oportunidad de curiosear y hacer cosas capaz que no sería lo mejor, ¿verdad? No queremos que ninguno estemos viendo que son los de chocolate, pero se dejó ese libre momento de investigación de cada uno, para poder entender que tenían cosas muy similares, o sea, eran menos las que tenían de diferente que más las similares de los... Es tan sencillo que es irrefutable la igualdad. Claro, Porque es es irrefutable porque es simple. Entonces no hay discurso para contraargumentar. A mí yo me equivoqué porque yo pensé y lo mordí. Y él también. Y a él le dolió y a mí también. Somos iguales. Bueno, vieron que es un buen libro que trata un muy buen tema que ha dado para que entre ustedes intercambiaran y conversaran, ¿no? Se dio una conversación de ir estableciendo estas distintas capas
de sentido que nos van permitiendo los libros. Cuando ustedes hablaron de la mordida, yo observaba caras y era como... ¿Lo mordió? ¿No? Pero yo creo que en realidad lo que tiene de original esta propuesta es que si bien está tratando un tema que nosotros aparece en otros textos, que tenemos como conversado, que quizás no es el más novedoso, sí es novedosa la forma en la que el tema se presenta, ¿no? Los temas en la literatura son muy pocos, son más o menos los mismos. Bueno, Borges decía que eran dos, la vida y la muerte. No vamos a poner tan reduccionistas como Borges, pero sí podemos decir que los temas en la literatura son escasos. En realidad lo que hace interesante a los libros es cómo esos temas se tratan, ¿no? Y creo que acá, para mí es un hallazgo. Hay otras personas que el tema de la mordida los incomoda. Y me encanta. Es lo que más me gusta, ver caras de incomodidad, porque quiere decir que ahí hubo algo que nos tocó, que nos sensibilizó. La primera mordida cuando lo mordió, porque pensó que era de chocolate, dije, ay, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a intervenir alguien? Y cuando dice, no, después no pensó que estaba correcto que también probara. ¿Cómo digo? ¿Cómo no? Si ella le dolió, ¿para qué le va a hacer lo mismo al otro? No estoy entendiendo. Bueno, no salgan ahora a morder gente por la calle, ¿está? Eso no, puede pasar en el mundo literario, no en la vida real. Bueno, la verdad fue muy enriquecedor, me parece, para todos estar compartiendo estas... Bueno, miren, esto era la diapositiva que tenía que aparecer antes. Estar compartiendo estas interpretaciones, estos análisis que hicieron. Los invitamos a que se lleven esto como un insumo para después ustedes poder hacer la selección de los libros que quieran leer en sus prácticas día a día. Dejamos la recapitulación de lo trabajado hoy, que empezamos con el plan lector escolar, que era algo que nos había quedado pendiente del encuentro anterior. Luego hicimos como una revisión muy amplia, un pasaje muy amplio por estos dos conceptos de promoción, mediación y animación. Luego fuimos a la conversación sobre lo leído como herramienta para construir comprensión, y que desde el equipo de Prolé nos parece que es una herramienta muy potente justamente para enseñar a leer y enseñar a comprender. Ahora le vamos a dejar un material, el material que presentamos hoy, donde tienen algunas ideas de preguntas para trabajar, pero después que uno empieza a conversar y propone la conversación y los chiquilines agarran el ritmo y se habitúan a hablar, la agenda de la conversación a veces la determinan ellos también, ¿verdad? Bueno, luego pasamos por el criterio de selección de los libros, de ir un poquito más allá, de elegir el libro ¿verdad? Para pensar de qué otra potencialidad tiene cada historia, cada texto en particular, y que esa potencialidad después es la que habilita la conversación. Bueno, esto es un poco la agenda del día de hoy. Recién Mica les compartió el ticket de salida. Nosotros les vamos a pedir ahora, cuando ustedes se vayan, que nos entreguen el ticket de salida a la entrada y nosotros les damos un ejemplar del material que trajimos por escuela, ¿verdad? Y la propuesta del próximo encuentro va a ser empezar trabajando con algunas ideas para ayudar a construir el comportamiento lector en el marco de Biblioteca Solidaria, y después les vamos a proponer trabajar sobre itinerarios de lectura, ¿sí? Esas dos son las propuestas del próximo encuentro, que son el 31 de julio. Así que bueno, nos encontramos de vuelta el 31 de julio. Que tengan un buen descanso. Gracias.